Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Sí, profesor. Hola, se escucha bien. Muchas gracias. Ya, bueno, espero que hayan tenido una buen fin de semana y hayan aprovechado de pasarlo bien dentro de lo posible. Y ahora vamos a partir con la siguiente parte de la materia, ¿ya? Vamos hoy día a hablar de lo que son los modelos de dominio, ¿ya? Que son una herramienta, podría decirse, bastante eh, útil que tenemos nosotros como para poder trabajar todo lo que es el tema del diseño, ¿ya? En mi experiencia, los modelos de dominio igual son útiles, sirven harto, sobre todo para clarificar cuando estamos frente a contextos de negocio que no son un poquito, por decirse como nuevos, un poquito desconocidos, que no son fáciles de abordar y son un buen punto de partida como para poder partir clarificando un poco el entendimiento de lo que es el problema que tenemos que enfrentar. Como ustedes recuerdan en las primeras clases, lo que nosotros hablamos harto y le dimos harto énfasis es que el proyecto, nuestro software va a resolver o a satisfacer una necesidad dentro de un contexto específico. Por lo tanto, partimos nosotros con la toma de requerimientos, que era saber qué es lo que necesitamos. Pero esos requerimientos o esas necesidades viven dentro de un contexto. Y muchas veces algunos pueden ser más familiares, no pueden ser más fáciles de entender o de interpretar o de digerir, por decirlo de cierta forma, pero hay otros que son un poquito más difíciles, un poquito más complejos. ¿Ya? Y esta herramienta, si bien es muy útil, hacer un modelo de dominio es como muy importante, te ayuda o te favorece harto en hacer entendimiento de lo que es el contexto de negocio, también tiene algunas, puede decirse como limitantes. ¿A qué me refiero? No, tampoco vamos a poder verlo todo. Entonces, la idea de la clase de hoy es que podamos entender lo que es un modelo de dominio, podamos entender cuáles son sus alcances, pero también poder cuáles son un poquito sus limitantes, ¿ya? ¿Qué es lo que nos sirve, qué es lo que es y qué es lo que no es, ¿ya? Es igual de importante. Entonces, no sé si alguno de ustedes ya ha trabajado antes con modelos de dominio o si tienen alguna experiencia, les ha tocado modelar utilizando modelos de dominio o es un término que podríamos decir que es novedoso para ustedes. Ya, algunos ya lo conocen, han tenido que trabajar. Entonces, para los que ya lo conocen, esto hace más bien como un repaso y para los que no lo conocen, la idea es que vayan preguntando ya cualquier duda que tengan, cualquier consulta, la idea es levantar la mano, pueden utilizar el chat, tienen el micrófono, cualquier cosa ahí, y vamos viendo cómo abordar esas dudas, ¿de acuerdo? Entonces, para partir con el tema del modelo de dominio, como yo les contaba, esto viene a ser como una línea que nosotros vamos siguiendo, ¿cierto? Una secuencia. Partimos entendiendo cuál era la importancia de entender o conocer el contexto donde estaba donde iba a vivir nuestro software en cierta forma, porque eso nos permite a nosotros entender dónde se va a desempeñar. Y fuimos partiendo, tomando como ciertos requerimientos, aprendimos qué eran lo que los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales. En la clase pasada hablamos lo que era orientación a objetos y en ese proceso de orientación a objetos lo más importante y lo que le dimos tanto énfasis es que nosotros pudimos empezar como a reconocer o a identificar por ejemplo, ciertos objetos que eran del dominio de nuestra solución y los fuimos llevando a una estructura de software, que era precisamente una programación con un paradigma de objetos. ¿Ya? Y otra de las cosas que también vimos antes de eso fue todo el tema de las historias de usuario. ¿Y cuál era la importancia o la mayor gracia de la historia de usuario? Es que nos decía como su nombre lo indicaba, cómo el usuario buscaba en el fondo hacer o interactuar con el sistema para alcanzar cierta actividad o para lograr ciertos objetivos, ciertas metas, cierto valor que nosotros decimos. ¿Ya? Pero eso no es todo, o sea, si bien es una parte importante que nos sirve como para hacer nuestro punto de partida, lo que pasa en la realidad o en la práctica, que nosotros hicimos también en las clases anteriores, y si se fijan, algunos de los ejercicios que nosotros tuvimos, empezamos como a trabajar historias de usuario, empezamos a ver todo el tema de los requerimientos, con un contexto que era relativamente conocido, que era como el hacer una compra, ¿cierto? Hablamos del concepto de producto, hablamos de los conceptos de, en este caso era como hacer un pedido, cómo hacer una reserva, hablamos de los libros, las películas que se compran, etcétera. Y a pesar de que nosotros podíamos decir que era un proceso o un contexto de negocio que era relativamente conocido, fácil de entender, porque lo fuimos conversando también en la clase,
Lo que fue pasando es que cada uno de ustedes que fue haciendo de acuerdo a su historia de usuario, fue levantando, identificando requerimientos en un momento, fueron viendo cosas distintas. Ahora, imagínense esto, llévenlo a un nivel más grande, en sistemas que son más grandes y más complejos. Cada uno de los miembros, los integrantes de estos proyectos, también van a tener como interpretación o mirada distinta de lo que es el negocio. Entonces, por un lado, también existe la necesidad que nosotros como equipo que hace un software tenemos que ponernos de acuerdo en respecto a qué es el contexto donde estamos trabajando. Y en ese contexto van a aparecer conceptos y esos conceptos van a tener significado. Y el modelo de dominio es como una parte importante porque nos ayuda como a que todos los miembros del equipo nos pongamos como, puede decirse, de acuerdo o podamos nosotros tener como un lenguaje común para poder trabajar, ¿no? Entonces, si nosotros nos revolvemos a los ejercicios que hemos hecho, si bien, como yo les decía, el contexto era conocido, cada uno tuvo interpretaciones distintas y necesitaba alguna forma de ponernos de acuerdo. Ahora, imagínense que eso lo llevemos como a contextos de negocio que no son tan conocidos, que sean un poquito más rebuscados, cosas que no nos son naturales. Por ejemplo, como yo les contaba, yo trabajo en una consultora y en esa consultora de repente nos ha tocado trabajar con contextos donde tenemos que tomar actividades o trámites que no son de común dominio. Entonces es difícil poder empezar a trabajar y a digerir porque tenemos que estar entendiendo los significados, los conceptos que nuestros usuarios, nuestros clientes tienen y tenemos que ser capaces de tomarlo y traducirlo al sistema de software. Entonces necesitamos manejar estos conceptos, necesitamos saber cuáles son como esas ideas fuertes que están dando vuelta detrás, que le dan un significado al software que nosotros estamos haciendo. Y por otro lado, y aquí hay un punto importante que habla como de la cultura organizacional, también el software vive dentro de una organización muchas veces, y esa organización tiene sus formas de hacer las cosas. No solo tiene sus procesos, sino que también tiene sus conceptos, sus significados. Entonces, la idea fuerte de esta introducción es que el software vive en un contexto. ¿Ya? El software se va a desenvolver como una parte más dentro del contexto donde está, eh, perdón, donde está viviendo. ¿Ya? Y por eso que el modelo de dominio es importante, porque nosotros necesitamos conocer nosotros qué vamos a hacer el software, necesitamos manejar los conceptos que nos ayuden a poder llevar adelante este software. Nos sirve porque nos sirve a nosotros como equipo para tener un lenguaje común, pero también nos va a servir como para poder interactuar con el usuario. ¿Verdad? Entonces, la idea, gracias de esto, ¿qué es lo que nosotros tenemos que lograr? Como yo le decía, comprender lo que es el contexto de negocio. Y para eso necesitamos identificar las ideas claves, conceptos claves y cómo aquellos se relacionan. Entonces, el modelo de dominio es más que nada una interpretación del negocio. ¿Por qué? Porque identificamos los conceptos clave, entendemos cómo se relacionan, pero yo, como le decía al principio, tiene un alcance. ¿Y aquí me refiero con que tiene un alcance? Porque hay cosas que el modelo de dominio no nos va a decir, que no nos va a poder entregar. Nosotros vamos a poder identificar conceptos, quizás vamos a ver más adelante que los conceptos tienen atributos y tienen relaciones entre ellos. Pero lo que no nos dice, por ejemplo, es cómo va cambiando un atributo a medida que avanza el tiempo. Para eso existen otro tipo de diagramas. Por ejemplo, tampoco nos van a decir quizás cómo yo interactúo con componentes externos. Para eso existe otro tipo de diagrama, ¿ya? Entonces, por eso yo digo en este último punto que tienen un alcance. Si bien son útiles, tienen un objetivo claro que es comprender el contexto de negocio. Y a medida que vamos avanzando en la clase, vamos a ir viendo como ciertos limitantes que tiene y ciertas cosas que no tenemos que hacer en el modelo de dominio y también cosas que no podemos interpretar literalmente de un modelo de dominio. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta el momento? Si no tenemos ninguna duda, vamos a seguir avanzando, ¿ya? Cualquier cosa, levantan la mano o escriben por el... Entonces, después de todo lo que hablamos, ¿qué es un modelo de dominio? ¿Ya? Entonces, lo podemos definir como un diagrama que ilustra clases que son significativas para el dominio del problema. ¿A qué se refiere con que sean significativas? Y eso es como sumamente importante, porque nosotros podríamos empezar a interpretar un dominio de algún problema y vamos a empezar a identificar muchos conceptos, fíjense como concepto de las clases, muchos objetos que dan vuelta y que le dan vida a nuestro contexto de negocio, que le dan vida al negocio que estamos levantando. Pero para objetos del entendimiento que nosotros necesitamos, quizás no todos ellos sean necesarios. ¿Ya? Pues el segundo punto dice visualizar y comprender la relación de los conceptos que se manejan en el dominio del problema, que se refiere mucho a lo primero. Entonces, supongamos, si nosotros estamos hablando de algún concepto o algún contexto que se relacione
compra y venta de productos, a lo mejor dentro de la descripción de esto nos van a decir, bueno, los productos se guardan en una bodega y para llevar al producto en una bodega lo echamos en un carrito y los llevamos a la bodega. Entonces alguien podría decir, oye, está el concepto de la bodega, está el concepto del producto, y alguien puede decir, está el concepto del carrito. Pero si le damos quizá un poquito más de vuelta y empezamos a entender más o menos que esto es un sistema quizá de compra en línea, el carrito que lleva las cosas del camión a la bodega o que lleva más o menos los productos en realidad no es un concepto que sea relevante para nuestro entendimiento del problema y por lo tanto no vamos a agregarlo a nuestro diagrama de dominio. ¿Ya? Por eso, y lo otro importante es que eso hablamos de clases del mundo real entre comillas, porque sabemos que los conceptos pueden ser conceptos que no sean físicos, ¿ya? Y aquí viene como una limitante que es muy importante. El modelo de dominio y su objetivo principal es poder entender el contexto del negocio y por lo tanto no guarda ninguna relación con los componentes de software, ¿ya? A lo que me refiero con eso es que yo tengo que saber diferenciar entre lo que es el contexto del negocio que estoy analizando. Quizás si alguno de ustedes el día de mañana va a hacer como, o se va a dedicar al tema del análisis del negocio, tienen que entender que por una parte está en lo que es el contexto del negocio, y por otro lado está el cómo yo transformo ese contexto de negocio, esa problemática, y la llevo a un desarrollo de un software. Pero el objetivo del modelo de dominio es el contexto de negocio, no es cómo yo transformo eso en componentes de software. ¿Ya? Es un error común y muchas veces, y yo le he visto, gente se confunde porque interpretan que el modelo del dominio es prácticamente una copia del modelo relacional de base de datos. Y eso no es así, ya es un error común, pero tienen que tener claro que, y voy a ser o bien majadero en ese punto, el tema del modelo del dominio se refiere específicamente al contexto del negocio, ¿ya? No a elementos del software, ¿ya? Entonces, si alguna vez ustedes ven por ahí algún modelo de dominio que tiene alguna parte de servicio web dando vuelta, alguna parte que diga base de datos dando vuelta, no tiene mucho sentido, ya es un error. Ya téngalo. Lo va a soportar la herramienta donde uno lo escribe, lo va a soportar que ustedes lo diagramen, pero no es lo que nosotros queremos lograr, no es nuestro objetivo, ¿de acuerdo? Y el segundo punto que es importante es ignorar los elementos no relevantes, ¿ya? Y es lo que yo le he adelantado un poquito. Van a haber conceptos que sean parte de nuestro dominio, de nuestro contexto de negocio, que no son necesarios reflejarlos porque no son parte de la importancia que queremos o necesitamos para comprender eh, el dominio del negocio, el contexto de negocio, ¿ya? Y eso también lo va dando un poquito el tema de la experiencia, por eso que yo les comentaba unas clases atrás que la gracia de las actividades prácticas que cuando las podemos desarrollar, en el fondo es como soltando un poco la mano, porque tenemos que ser capaces de identificar cosas que quizás nosotros, el usuario o nuestro cliente las podría decir de forma explícita, pero para el contexto del negocio que estamos levantando no tiene mucha relevancia, por lo tanto no deberían por qué incluirse en este modelo de dominio, ¿ya? La idea es que el modelo de dominio, como otros modelos que vamos a ver más adelante, o también como son las mismas historias de usuario o cualquier otra forma de artefacto que se vaya generando, es que nos sea útil al desarrollo de nuestro sistema, ¿ya? Nosotros somos vamos a ser un equipo de desarrollo de software. Si bien vamos a tener nuestro rol y van a ver nuestras etapas dando vuelta a nuestras iteraciones, la idea es que todo artefacto que generemos sea de utilidad para nuestro objetivo final, que es poder tener un producto que sea útil, ¿ya? Por eso es que nosotros, dice, ignoramos los elementos no relevantes, ¿de acuerdo? Entonces, vuelvo a recalcar, las dos cosas son importantes, no consideramos componentes de software y la idea es que el modelo de dominio refleje aquellos elementos que son relevantes. La idea no es poner conceptos por poner conceptos para que se vea más grande y más sofisticado. La idea es como exponer los elementos que se ayuden, que efectivamente hacen una ayuda para la comprensión, que son los objetivos finales, poder comprender el negocio, poder visualizarlo, ¿ya? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Vamos bien? Ya, cualquier duda, usted me avisa. Entonces, el otro punto importante es que vamos a utilizar UML para poder confeccionar nuestro modelo de dominio. O sea, UML más que nada es como una serie de convenciones que tenemos que tener en cuenta que nos van a decir cómo yo puedo dibujar
un concepto. Cómo yo dibujo esta clase que representa un concepto, cómo se va a graficar en ese modelo de dominio, cómo yo grafico sus relaciones con otros conceptos, cuáles son los atributos relevantes que tiene, cómo se van a escribir, etcétera, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ir viendo como dibujito en UML. ¿Ya? En la práctica existe una serie de herramientas que ustedes pueden utilizar para trabajar con UML. ¿Ya? No hay como... Todas tienen sus pros y sus contras, algunas son más fáciles de usar, otras son un poquito más... Pero un modelo de dominio lo podrían hacer simplemente con un papel y con un lápiz, ¿ya? No requiere cosas más allá de eso. Entonces, un modelo de dominio se compone de ciertos elementos que son las clases que lo conforman, que vamos a hablar de clases conceptuales, que al final son los conceptos del sí, plan UML, sí, de hecho los ejemplos están hechos con plan UML, que vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Entonces, tenemos clases conceptuales, que son los elementos que nosotros vamos reconociendo. Entonces yo, como les decía en un principio, a lo mejor vamos a tener un contexto de eh, vamos a tener una tienda y nuestra tienda va a tener que tener una bodega y en esa bodega yo voy a poder guardar ciertos productos. Entonces vamos a decir, oh, tenemos un concepto de bodega y tenemos un concepto de productos que son relevantes. Ahora, estas clases conceptuales, estos conceptos que identifiqué en mi contexto de negocio, que son parte del dominio del negocio de mi solución, van a tener ciertos atributos. Entonces, por ejemplo, la bodega puede que sea muy importante conocer su capacidad, cuántos productos puede almacenar. Y desde el punto de vista del producto, quizá un atributo puede ser su valor, ¿ya? Y a su vez, ya tenemos las clases, los conceptos, tenemos los atributos que lo componen, estos se relacionan de alguna forma. Entonces nosotros vamos a tener que reflejar, por ejemplo, que el producto se guarda en una bodega. Y esa es una relación entre los conceptos. Entonces, ese breve ejercicio que hicimos ahora pudo graficar el tema de la relación que existe entre un producto y una bodega, cómo se relacionan entre ellos y cuáles son los atributos relevantes que nosotros tenemos que poner atención. Lo que no nos dice, y que es súper importante, no nos dice cómo lo vamos a programar, no nos dice cuáles van a ser las tablas en un modelo relacional, hipotéticamente, no nos dice cómo van a ser las pantallas, no dice nada de eso, solamente nos está ayudando a entender y a poder graficar de una forma visual o una forma más abstracta, más genérica, lo que sería el modelo del dominio, ¿ya? Entonces, las clases en el modelo de dominio, ¿qué representan? Las clases en el modelo representan básicamente son como los conceptos clave que nosotros vamos identificando. Por eso yo les decía, si yo empezamos a hacer como tomo un tema de los productos que se guardan en una bodega, a lo mejor alguien podría decir, y los productos se ponen en una estantería que está dentro de la bodega. Y puede que algunos digan, oye, estantería es un concepto relevante, porque se ponen los productos, pero puede que para otros la estantería no sea relevante, sino que sea relevante solamente el concepto de la bodega. ¿Ya? Pero son los conceptos que ustedes, como personas que están analizando un negocio, identifican. Esos conceptos clave los traducen en clases conceptuales. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, una clase conceptual son los conceptos que ustedes identificaron, que pueden ser cosas físicas o pueden ser conceptos un poquito más abstractos. Por ejemplo, hablar de un producto puede ser algo físico, pero puede ser algo abstracto, por ejemplo, o hablar de un servicio, por ejemplo. Y va a depender mucho del dominio de negocio donde nosotros estemos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de clases conceptuales, esos son cuáles son los elementos, conceptos del dominio, del contexto de negocio que estamos levantando, que son relevantes para el entendimiento de esto, ¿ya? Eh, ¿Alguna duda al respecto? ¿Quedó clara la respuesta, Alexander? Ya, muy bien. ¿Qué cosas son importantes o qué cosas tenemos que tener en cuenta nosotros como para no cometer ciertos errores? Entonces, los modelos de dominio no incluyen operaciones, a diferencia de lo que sería como un modelo de clases de software, como vimos en la clase pasada, y nosotros decíamos que las clases tenían atributos y tenían métodos. En el caso del modelo de dominio, estas clases conceptuales solo tienen atributos, y son aquellos atributos que son relevantes, ¿ya? No tienen métodos, y eso es muy importante, porque nuestro interés en el fondo es poder identificar los principales conceptos. Entonces, como son los principales conceptos, nosotros no nos vamos a desgastar en este momento, por decirlo de una forma, en identificar cuáles van a ser sus métodos. No es el ámbito del modelo de dominio identificar métodos. Por lo tanto, y lo vuelvo a recalcar, los modelos de dominio no incluyen las operaciones o métodos. ¿De acuerdo?
para que tengan un ojo con eso. ¿Ya? Y por eso dice aquí abajo que dice, recuerde que es muy importante, nosotros nos enfocamos en el dominio del negocio. ¿Ya? Y que vuelvo a recalcar eso para que no se confundan y vayan a incluir no solo métodos, sino que también conceptos que tengan que ver con el software. ¿Ya? Para que tengan ojo con esos detalles. Entonces, hablando específicamente de lo que son las clases conceptuales y respondiendo nuevamente a la pregunta de Alexander, representan objetos del dominio, pero solamente aquellos que son relevantes para su comprensión. ¿Ya? Y por eso cuando nosotros empezamos a decir esas cosas, por ejemplo, que sean relevantes para su comprensión, que sean parte del entendimiento, etcétera, nos vamos a ir dando cuenta que eh, cada persona, o en su caso, cada persona en el rol del analista que está viendo o analizando el negocio, puede que tenga una interpretación distinta. ¿Ya? Y eso no está mal. Puede que nosotros de un mismo contexto de negocio nazcan distintos modelos de dominio. Como nos pasó en el ejercicio cuando analizamos una situación, muchos identificaron distintas historias de usuario que eran muy similares, pero eran distintas, tenían formas distintas de redactarse, de escribirse, de interpretarse. Lo mismo pasa con los requerimientos, lo mismo nos va a pasar con los modelos de dominio. ¿Ya? Y aquí, bueno, nuevamente la advertencia no son clases o componentes de software. ¿Qué serían las clases conceptuales? Por ejemplo, hablar de algunas personas que participan dentro de una actividad, animales, cosas, etcétera. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo dije, tenemos una biblioteca. ¿Ya? Entonces yo identifico algunos conceptos claves de la biblioteca. Entonces, dije, está el concepto persona, que se relaciona con libros y que se relaciona con base de datos. Tengo el concepto autor, que se relaciona con libros, el concepto bibliotecario, que se relaciona con libro y con biblioteca, y la biblioteca, que se relaciona con persona y con libro. Y ahí yo identifiqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 conceptos claves de lo que sería mi modelo de dominio. En el caso que yo quisiera como graficar o quisiera identificar cuáles son los conceptos detrás de lo que sería una mantención de una biblioteca. ¿Qué encuentran ustedes al respecto? ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está... Profe, ¿por qué va a base de datos si es más un concepto técnico de nosotros? Ya, por ejemplo, lo que tú recién señalaste está bien. No está bien este modelo de dominio porque yo incluí, ¿cierto?, algo que tenía que ver con el mundo del software, que es la base de datos. Entonces, para que podríamos decir que sería correcto hacer el mismo modelo anterior, pero sacando el tema de la base de datos, ¿cierto? Sí. Sí. Para el resto, ¿quedó claro eso? ¿O tienen alguna duda? ¿Podría repetir? Que no alcancé a escuchar, a entender bien. Ya, vamos a devolver al modelo anterior. Yo, como en mi rol de analista, quise como graficar lo que eran los conceptos detrás de lo que es una biblioteca. Entonces yo identifiqué, dije, las personas, identifiqué el concepto de personas, piden libros, identifiqué el concepto libro en una biblioteca, ¿cierto? Después dije, el autor escribe un libro, entonces tengo el concepto autor. Y el bibliotecario presta libros y trabaja en la biblioteca, entonces tengo el concepto bibliotecario, y después dije, y la persona, los registros de la persona se guardan en una base de datos. Entonces yo identifiqué el concepto de base de datos, ¿ya? Entonces, lo que dijo el compañero recién es que el concepto base de datos es algo del mundo del software, no es algo del contexto de negocio. Porque en el negocio de la biblioteca nosotros no hablamos de base de datos. Quizás nosotros al construir vamos a decir, esta información se guarda en una base de datos. Pero eso ya es el ámbito de la construcción del software, no es parte de lo que es un modelo de dominio. Por eso nosotros decíamos, el modelo de dominio se enfoca en los conceptos del negocio, no se enfoca en elementos del software. Y en este caso, la base de datos es un elemento del software. ¿Quedó Ya, claro? ahora sí, sí, entendí, ¿Sí? muchas gracias. Ya, no hay problema. Cualquier cosa, cualquier duda me van avisando nomás. Entonces, por eso nosotros hicimos como una modificación, que dijimos, sacamos el tema de la base de datos y solamente dejamos los conceptos que eran relevantes, porque al menos yo en mi rol de analista consideré que eran relevantes como para describir lo que era una biblioteca. Entonces dejé persona, autor, libro, bibliotecario y la biblioteca. Ya, esto no quiere decir que quizás si ustedes lo vayan a programar, van a tener solamente estas clases, no implica que en una base de datos relacional solamente existan estas futuras tablas, no. Esto su alcance es el concepto, ¿ya? Por eso voy a hacer como, a lo mejor se van a aburrir ustedes, pero voy a ser súper majadero en ese sentido.
estoy ilustrando conceptos, no estoy diciendo ni siquiera cómo lo voy a construir. Y mi objetivo es que tanto ustedes, miembros de quizás de este equipo, y yo, el analista, podamos tener un lenguaje común en el sentido que identificamos los conceptos relevantes. Un compañero aquí indica, también falta la cardinalidad, ¿ya? Y lo que significa cada conexión, claro, exacto. Este modelo que estamos viendo nosotros, o las cosas que yo le indiqué, solamente son conceptos. Y dije así como a grueso modo que una persona pide un libro y una persona se hace socio de una biblioteca, etcétera. Pero ni siquiera estoy diciendo cómo se relacionan entre sí, solamente estoy haciendo como un bosquejo bien burdo de lo que sería un modelo de dominio. Entonces la idea es que nosotros vayamos identificando qué otras cositas le vamos a ir agregando, ¿ya? Entonces, como resumen, las clases conceptuales son básicamente los conceptos de negocio que yo soy capaz de identificar y que son relevantes para el entendimiento. Si yo, por ejemplo, dijera, el libro se guarda en un estante y tengo libro, estante y biblioteca, a lo mejor estoy agregando un concepto que es un poco innecesario. A lo mejor no es necesario que diga que el estante, que el libro se pone en un estante, ¿ya? A lo mejor otro considera que sí y lo agrega, pero yo, analista en mi rol, y dado el tipo de negocio que estoy analizando y los objetivos que yo quiero o necesito resolver, decir que un libro se pone en un estante no es relevante, por lo tanto no lo agrego. Pero insisto que eso también va a responder un poco del contexto donde nosotros nos estamos desenvolviendo, ¿ya? No es como una fórmula que se aplica directamente y que siempre va a ser así, ¿de acuerdo? Entonces, Tomás tiene razón, nos faltan algunas cosas y la idea es que ahora vayamos viendo cuáles son las cosas que nos faltan. Entonces ahora vamos a hablar de los atributos, ¿ya? Ya hablamos de los conceptos y definimos los conceptos. Entonces, por ejemplo, había un concepto que era persona, y por ejemplo yo soy una persona y mi nombre es Vladimir. Entonces, yo sé que persona tiene un atributo que es nombre, ¿ya? Y una clase podría tener múltiples atributos. Por ejemplo, mi nombre es Vladimir, mi apellido es Ormazábal, y mi edad es 34 años. Entonces yo ya tengo distintos atributos que yo identifiqué de lo que es el concepto persona. Pues hicimos que una clase, igual que nos pasaba antes, puede tener múltiples atributos, pero ojo, tenemos que tener algunos criterios que tenemos que considerar, que es lo mismo que nos pasaba antes. Debemos incluir solo los atributos que son relevantes para comprender el dominio del negocio, ¿ya? Por ejemplo, de una persona yo podría incluso poner, si lo volvemos aquí al tema de la biblioteca, yo podría decir que una persona tiene un grupo de sangre. Pero si nos vamos y nos ponemos a analizar el contexto del negocio de una biblioteca, no es muy necesario que yo agregue el grupo de sangre de una persona, ¿cierto? En ese sentido, no tendría mucho valor que yo agregar el atributo grupo sanguíneo a mi clase conceptual persona, ¿ya? A eso nos referimos. Entonces, aquí hay como un consejo, una observación, que las historias de usuario que nosotros vamos identificando y que fuimos escribiendo, pueden ir conteniendo aquellos atributos que son relevantes para ir entendiendo un poquito cuáles son los atributos que tengo que considerar. Recuerden, y bueno, insistir en el punto, recuerden que la idea del modelo de dominio es incluir aquellos elementos que son relevantes para la comprensión del negocio, ¿ya? No traten de escribir por escribir o agregar por agregar para que decir, oh, mientras más conceptos y más atributos tengo, es como mejor. No, la idea es que no sea útil, ¿ya? La importante es que tenga un valor para nosotros como equipo de desarrollo y que pueda identificar y describir claramente el contexto del negocio que estamos levantando, ¿de acuerdo? Y hay aquí un punto que vamos a ir a hablar un poquito más adelante, que dice si eso quiere usar atributos simples. Ahora vamos a ir viendo a qué se refiere esa simpleza, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo dije aquí en OML, los atributos van en el segundo compartimento. Entonces, una persona se dibuja igual como que una clase. Una persona, y debajo del título de la persona van escribiendo los atributos. Entonces, la persona tiene atributo nombre, apellido materno, root, dígito verificador y signo zodiacal, ¿ya? Estos son los atributos que yo tengo. En el contexto de la biblioteca, ¿qué le aparece a ustedes? Los atributos que identificamos. ¿Estamos bien? El signo zodiacal está como extra. Signo zodiacal está como extra en el contexto que estamos analizando, ¿cierto? No es Sí, muy relevante. no en En el este contexto de la biblioteca. no en el contexto de la biblioteca, pero si nosotros hiciéramos como un sistema que fuese, supongamos,
de que me mandara la información del horóscopo todos los días, a lo mejor el signo zodiacal es súper importante, ¿cierto? Sí, Eso se puede obtener de la fecha de nacimiento, que podría dar más información para poder categorizar quizás los libros o algo así. Claro, a lo mejor nos van a faltar atributos, a lo mejor vamos a tener que agregar otro, etcétera, ¿cierto? Pero lo importante, como bien dicen ustedes dos, es que en el contexto que yo estoy parado, en el contexto del negocio donde yo estoy parado, pueden que hayan atributos que sean relevantes, que en otro contexto no lo sean, ¿ya? Y va a depender mucho de la información que nosotros vamos recabando del contexto de negocio, de nuestro proceso de levantamiento que vamos haciendo, porque detrás de esto hay un proceso de levantamiento, nosotros vamos conociendo ese contexto de negocio y vamos reflejando en este modelo. Entonces, en el caso particular del signo zodiacal que puse acá, claro, si nos enfocamos en el dominio de una biblioteca, a lo mejor el signo zodiacal nos apoya y no nos dice mucho, pero quizás para un concepto o un contexto que tenga que ver con un sistema de horóscopo, de cartas astrales, creo que se llama, no sé, el signo zodiacal va a ser útil y sería relevante tenerlo, ¿ya? Entonces, el mensaje es que los atributos que son útiles o que son relevantes van a depender del contexto donde estamos parados, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda al respecto? ¿O Todo bien, todo bien. todo bien? Ya, gracias. Entonces, vamos a hablar del concepto de simpleza, ¿ya? Porque dijimos, nuestros atributos tienen que ser simples, pero igual decir simple es un poquito ambiguo. No tiene mucho, no sabría yo quizás cómo explicar lo que se refiere simple. Entonces ahora vamos a tratar de explicar un poquito a qué nos referimos con que tratar de utilizar atributos simples. Entonces, cuando nosotros hablamos de simpleza, no hablamos de datos primitivos, ¿ya? Que no se confunda. Un dato primitivo es cuando nosotros decimos como el entero, el char, cosas por el estilo. Esos son datos primitivos. Simple no es que sea un dato primitivo, sino que cuando hablamos de simpleza, perdón, son aquellos atributos que yo no los puedo conceptualizar como una clase en sí misma. O sea, quizá suena un poquito raro lo que dije, pero esa es como la regla, por decirlo de cierta forma. Si el atributo yo lo puedo conceptualizar como una clase en sí mismo, entonces ya no es un atributo, es una clase. Y por lo tanto tiene que haber una relación entre clases, ¿ya? Entonces, en el caso que yo estoy analizando ahora, dije, la persona tiene nombre, apellidos paterno, materno, root, y tiene una dirección. Entonces, otra persona podría decir, oye, ¿sabes qué? La dirección no es un atributo simple, la dirección es un poquito más compleja, que tiene sus propios atributos internos, que tiene sus propias relaciones. Entonces alguien podría ir y decir, ¿sabes qué? Yo puedo decir que la persona habita en una dirección. Entonces dirección se transforma en una clase distinta y persona y dirección se relacionan. ¿Cómo? Yo diciendo que una persona habita en una dirección, ¿ya? Entonces, la asociación no es a través del atributo, sino que es a través de una asociación entre conceptos o entre clases en este caso. ¿Se entiende el punto? entonces, profesor, un dato simple es aquel que no se puede expandir en una clase. ¿Se puede definir Claro, así? sí, podríamos decir que el dato simple, como tú dices, un dato simple es aquel que no me quepa duda de que podría ser una clase en sí mismo, ¿ya? En este caso, y yo, por eso yo insisto un poco, no es como que sea una fórmula, porque va a depender mucho del contexto donde estamos, también depende mucho de la persona, del analista que está detrás, ¿ya? ¿Ya? Entonces, depende mucho de la interpretación del contexto de negocio que uno está dando. Pero en este caso, yo hice como una observación y dije que la dirección se podía entender como un concepto en sí mismo. Y por eso hago la separación, ¿ya? ¿Se entiende? Profesor, y una consulta. ¿Sí? Digamos que, por ejemplo, nombre, no tuviéramos apellido paterno ni materno, y pusiéramos como nombre, y una persona tiene un nombre, y aparece apellido paterno y apellido materno en otra clase, por ejemplo. Ya, es que ¿Qué pasa? igual esa es una decisión, yo creo, un poco cuestionable, porque en realidad
puede que en este caso yo puse la persona tiene nombre, apellido materno, a lo mejor yo puedo decir la persona tiene nombre, y a lo mejor después ese nombre se transforma en 3 atributos en una base de datos, ¿ya? Sí, Ya, no, eso más o menos pensaba. Si es que tuviéramos ese caso, entonces depende de cómo nosotros como usted dijo, cómo nosotros lo manipulamos, cómo nosotros lo sí, definimos. claro, porque, por ejemplo, el concepto persona es uno solo, no existe el concepto persona, nombre, apellido, y el concepto persona, root solamente. La persona como concepto es uno, ¿cierto? Independiente de los atributos que sean relevantes para entenderlo, y mucho más independiente después como yo lo guardo en la base de datos, o como yo lo pongo en un formulario. Pero el concepto es persona, ¿ya? Esa es como la idea. Ya, entendí. Gracias. Porque, si nosotros lo llamamos, por ejemplo, el tema del libro, el libro puede tener capítulos, y yo podría tener un concepto libro y un concepto capítulo. Pero quizás para el dominio de la biblioteca que yo le hablaba en delante, tener el concepto capítulo, independiente del concepto libro, no me es relevante. No me aporta valor a mi modelo de dominio. Pero si yo estuviese haciendo un modelo de dominio de libros digitales, a lo mejor el concepto capítulo va a tomar relevancia. ¿Ya? Por eso también depende mucho de dónde estamos, como pues decir, depende mucho de dónde estamos parados en el fondo. No es como una fórmula así exacta que se aplica, ¿ya? ¿Quedó claro, Sebastián? Sí, quedó claro. Ya, qué bueno. Cualquier duda ahí lo seguimos analizando. Entonces, otra cosa que es importante, que hay que tener muy claro, y este es como algo que siempre causa como confusión, yo lo he visto varias veces, los modelos de dominio se confunden mucho con lo que son los modelos de base de datos relacionales, ¿ya? Entonces, en un modelo de dominio, las clases se relacionan a través de asociaciones, no a través de atributos, ¿ya? Como lo que pasa, por ejemplo, en un base de datos relacional. Aquí no podemos hablar como de atributos foráneos o lo que vendría a ser como la clave foránea que hay en un modelo relacional, ¿ya? No, no pasa así. Por eso después cuando viendo el tema de la cardinalidad, perdón, nosotros podemos establecer relaciones conceptuales de muchas instancias de un elemento con muchas instancias de otro elemento, que en la práctica en una base de datos relacional no las puedo mapear de forma directa. Entonces, yo estoy, por ejemplo, en este caso, yo puedo tener bibliotecas, y las bibliotecas pueden tener libros. Entonces, eh, los libros pueden estar relacionarse con muchas bibliotecas, porque un ejemplar puede estar en muchas bibliotecas, y las bibliotecas pueden tener muchos libros. Y en mi modelo conceptual yo voy a decir que la biblioteca almacena libros, pero en una base de datos relacional, yo sé que yo no puedo establecer una relación de muchos a muchos de forma directa. Yo en una base relacional me tengo que apoyar en una tabla intermedia, en una tabla NAP, ¿cierto? Entonces a lo mejor va a existir una tabla que se llama libro-biblioteca que permite relacionarlas ambas, ¿ya? Pero nosotros en nuestro concepto de biblioteca, si las relaciones son múltiples en ambos extremos, no vaya a tener un concepto intermedio que los relacione. No, porque la relación está en la asociación en sí misma. ¿Se entendió esta idea? Porque esta idea igual es súper importante. ¿O quedó alguna duda al respecto? Parece que alguien... Ya, se entiende, ya. Ya. Es importante que entiendan este concepto en particular porque es uno de los mayores errores que yo he visto que se cometen, ¿ya? No interpreten el modelo de dominio como un modelo relacional. Muchas veces la gente toma este modelo de dominio y cree que se traduce en tablas, y eso no es así, ¿ya? Entonces, la relación de multiplicidad en ambos lados, de muchos a muchos, en un modelo de dominio solamente es una relación que se establece de forma sencilla. En una tabla, en un modelo relacional, se traduce en un NAP que interconecta o que está entre medio de la relación de dos tablas, ¿ya? El concepto de NAP no va a existir en un modelo de dominio, ¿de acuerdo? Ahora, hay que tener algunas precauciones, y es lo que nosotros hablamos recién. Evitar confundir una clase conceptual con un atributo, que es lo que nos pasó recién cuando hablamos de las direcciones. Entonces, un consejo no es que sea una regla propiamente tal. Ahí dice regla general, pero en realidad no es como una regla, es como un consejo, porque va a depender mucho de donde ustedes estén parados. Si un elemento no se entendió como un número texto, probablemente es una clase y no un atributo, ¿ya? Entonces, el punto es, si nosotros entendemos que
el atributo que estamos considerando es más complejo que un texto, que un número que esconde algo más detrás, lo más probable es que sea una clase en sí misma. Ahora, si tenemos dudas de si es una clase o un atributo, lo mejor es dejarlo como una clase. ¿Ya? Recuerden, nosotros no estamos haciendo el modelamiento de la base de datos, no estamos identificando las clases que vamos a programar ni nada por el estilo. Estamos identificando conceptos. ¿Ya? Por eso es que la idea es tratar de reflejar los conceptos de la mejor forma. No nos está diciendo cómo vamos a programar, ¿ya? Ojo, y súper claro ese detalle, ¿ya? Para que no se confundan. Porque la gente se confunde. Entonces, si un elemento no es entendido como un número o texto, probablemente es una clase y no un atributo, que es lo que ya dijimos. Y aquí vamos a tener un ejemplo. Y este ejemplo, lo que se enfoca claramente es que va a depender mucho del contexto, que es una idea que hemos venido reforzando hace un rato atrás. El teléfono, en un contexto de información de contacto, claramente es un atributo. Si yo les dijera a ustedes, vamos a hacer fichas de los alumnos, y yo le digo, no sé, a cualquiera de ustedes teléfono, ustedes lo van a interpretar como el número, no sé, de su celular o de su casa, para que yo los pueda contactar. Pero si estamos en un contexto de compra y venta de productos, lo más probable es que cuando yo hable de teléfono me refiera al dispositivo para vender. Y en ese caso el teléfono no es un atributo, vendría a ser una clase. ¿Ya? Entonces a eso se refiere. ¿Ya? Lo importante es que las cosas se pueden interpretar como atributos, se pueden interpretar como clases, pero va a depender siempre del contexto del negocio donde estamos parados. ¿Ya? Eso es importante. Yo, por ejemplo, a mí me toca trabajar en distintos ministerios. Entonces, de repente hay ministerios que tienen el concepto hablan de la dirección. La dirección es simplemente un atributo, porque lo toman como un texto. Pero hay otras partes, por ejemplo, en el Ministerio de Vivienda, cuando se habla de las direcciones van asociadas a un concepto de predios, que es como, no son lo mismo, pero ellos generalmente lo ven como un sinónimo. Y es un concepto sumamente complejo que hay detrás. Entonces va a depender mucho del contexto donde uno está parado. ¿Ya? Y ya, esto también es como bien relativo. Cuando dice el modelo de dominio es un modelo de conceptos, por lo que es posible que siempre se tienda a atender más conceptos, es decir, más clases, que atributos. ¿Ya? Pero lo mismo, no lo tienen que tomar como que esto es así, así como una regla escrita en la piedra, que tiene que ser así, no. Se podría dar el caso de que usted identifica ciertos conceptos y, no sé, y cada concepto tiene un número más o menos alto de atributos, no significa que esté malo. ¿Ya? Quizás hayan considerado más atributos de los que son relevantes. Podría ser. O podría ser que no. Entonces, la idea tampoco es que se pongan a contar cuántos atributos son y después contemos cuántas clases son. No, entonces el otro es mayor. No, entonces está malo. No, no es la idea. La idea es que nosotros nos estamos enfocando y nuestro principal objetivo es identificar conceptos. Y los conceptos se reflejan en las clases. Y nosotros, para poder ayudar al entendimiento, vamos agregando atributos que son relevantes para entenderlo. ¿Ya? Esa es como la idea fuerte detrás de esto. ¿Quedó claro? ¿O hay alguna duda al respecto? ¿Están todos bien? ¿Están todos entendiendo? Ya. Entonces, vamos a llegar a nuestro último elemento de los que nombramos, que tiene que ver con las asociaciones. ¿Ya? Entonces, la asociación es como lo que nos falta como para poder entender bien el dominio que nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Porque dijimos, está bien, tenemos conceptos, sabemos que de estos conceptos que son relevantes, ojo, siempre tenemos que considerar los relevantes, los que son importantes para nuestro entendimiento. A esto le sumamos algunos atributos que nos ayudan a poder entender mejor el contexto del negocio. Pero nos falta el poder establecer las relaciones entre ellos para saber cómo conversan estos conceptos entre sí para que nos den el panorama completo de lo que es nuestro dominio de negocio. ¿Ya? Entonces, las asociaciones son las relaciones que se establecen entre estos conceptos y se representan a través de las líneas que se establecen entre cada una de las clases. ¿De acuerdo? Es muy importante que ustedes consideren y tengan presente que las asociaciones se tienen que leer en ambos sentidos. Un error común
es que de repente uno pueda leer la asociación en un solo sentido y establecer una multiplicidad que no es una cardinalidad, que no es la correspondiente, ¿ya? Así que, ojo con ese detalle. Entonces, si nosotros decimos que un producto se almacena en bodega, no es necesario establecer una relación que diga que la bodega almacena un producto, ¿ya? Entonces, si yo digo, el producto se almacena en la bodega, y entonces tengo el concepto producto, el concepto bodega, con establecer una relación que sea del tipo se almacena en, ¿ya? No es necesario establecer otra relación que diga que la bodega almacena productos, porque la direccionalidad está implícita. ¿Se entiende ese punto? Profe, ¿Sí? profe, ¿puede volver un segundo a la diapositiva que decía atributos para ver cuántos me faltaron? Es que se cayó BTR. Sí. Sí. Ya, voy a devolver y tú me dices esas de atributos, esa también, esa, esa, esa. Era una antes. Esa. ¿Esa? Mira, ya, vimos Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cosas. Pero en Ya. resumen, de esas 8 cosas que vimos, es que los atributos tienen que ser útiles para la comprensión del negocio, ¿ya? Lo segundo es que no hay que, los atributos, no existen atributos foráneos, no se comparten entre clases, ¿ya? Las relaciones entre las clases van a solamente a través de la asociación que estamos viendo ahora. Eso es Ya. como lo importante, ¿ya? Gracias, Y no profe. confundir las clases de los conceptos con modelos de bases relacionales, ¿ya? Por eso es que no existen atributos foráneos, ¿ya? Solo conceptos. Eso es como lo más importante, ¿ya? Cualquier duda me avisan nomás, ¿ya? Gracias. Entonces lo que estamos diciendo acá es que no es necesario establecer dos relaciones en ambas direcciones. ¿Se entiende este punto? ¿O queda alguna duda? Sí se entiende. ¿Sí? Ya. Entonces, no es necesario que nosotros trabajemos las dos relaciones porque es bidireccional en esencia, ¿ya? Y tengan, mira, después vamos a ver un ejemplo completo y vamos a ver por qué es lo importante de hablar de que son bidireccionales, porque se pueden cometer errores de interpretación. Y un error de interpretación del modelo, ese sí que puede dejar como la embarrada ahí en adelante. Entonces, lo mismo, tienen que ser asociaciones que sean significativas para el entendimiento del dominio. Si se fijan, siempre el mismo criterio, son los conceptos que son significativos, son los atributos que me son significativos para el entendimiento y son las asociaciones que me son significativas, ¿ya? Y eso va a depender siempre del contexto del dominio donde estamos analizando. Yo, puede que en un dominio sea sumamente importante tener cierto concepto y en otros no. ¿Ya? No existe una regla. Yo no puedo decir, no, es que en ese concepto resulta que la bodega era súper importante y tenía que tenerla como concepto y puede que en otro contexto no sea así, pero yo como antes lo hice lo voy a hacer así. No, eso no es como una regla general, ¿ya? Tienen que tener ojo con eso. Entonces, ¿Profe? como dijimos, ¿sí? Oh, disculpe. Lo que sí me cae la duda es la relación, ¿por qué es tan relevante en este caso? O sea, no sé cómo, ¿por qué es tan relevante la dirección a la cual se da la relación? ¿Por qué no, Ya, o sea, no sé por qué sería más importante una relación en una dirección más que en otra? ya. En el ejemplo que vimos recién como del producto y la bodega, en realidad no tiene mucho sentido si yo digo la bodega almacena productos o el producto se almacena en bodega. No tiene mucha relevancia. Y en general, el cómo uno se escriba, yo, así siendo bien honesto y en base a mi experiencia, no tiene mucha relevancia. Lo que sí tiene relevancia es la cardinalidad de la relación, ¿ya? Y ahí sí que va a prestar confusión el poder leerla. Mira, avancemos un poco y ahí yo creo que vas a entender por qué tiene relevancia el cómo se lee, ¿ya? Pero mira, avancemos primero y ahí vaya a cachar por qué, ¿ya? Ya, acá, gracias. Mira, entonces, yo te voy a avisar ahí la parte importante. Entonces, nuevamente decimos que en UML se representan como una línea que las une nomás, ¿ya? Otra cosa que es importante y que como que se vuelve a repetir, que esta asociación no implica que es una relación a nivel del software, ¿ya?
si nos devolvemos como al punto anterior, permítanme devolverme, el atreverse a la asociación entre dos elementos no significa que quizás va a haber una base de datos relacional detrás que se va a traducir en dos tablas. Puede que el modelo relacional sea distinto a como yo establecí la relación de los conceptos, ¿ya? Porque es parte del alcance de este modelo. No, el alcance de este modelo no es decirme cómo voy a modelar yo la base de datos, sino si bien es una guía para poder entender los conceptos, no me dice exactamente cómo los voy a traducir a componentes de software. La asociación va acompañada con un nombre que me ayuda a entenderla, que en la práctica es como, podría ser un verbo, que me ayuda a comprender bien la relación que existe entre ambos. Aquí dice que se leen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Pero eso es más que nada es como una convención, no necesariamente va a ser así. No se estresen si están haciendo un modelo de dominio alguna vez y chuta, no lo puedo leer de izquierda a derecha y de arriba a abajo y no pueden y tratan, no es como una razón para estresarse. Es como una convención de simpleza como para cuando alguien lo vaya a leer, pero no necesariamente es una regla, como decía, escrita en la piedra, ¿ya? Se sugiere, pero tampoco es un motivo para poder estresarse si es que no es así. En el fondo, lo importante para mí, por ejemplo, que me ha tocado trabajar con estas cosas, con los modelos de dominio, es poder ser capaz de identificar los conceptos que hay detrás. Eso es lo más importante, eso es lo clave, ¿ya? Esa es la idea fuerte que tienen que salir de esta clase. Entonces, nosotros tomamos el mismo modelo de dominio que teníamos de la biblioteca, pero ahora empezamos a agregarle como apellido a la relación. Entonces dijimos que el autor, ahora decimos que escribe un libro, el libro se guarda en la biblioteca, la persona pide prestado un libro, la persona se asocia a una biblioteca y el bibliotecario presta libros y trabaja en la biblioteca. No puse los atributos por un tema de simpleza, pero si se fijan, las asociaciones, si le agregamos como estos apellidos, que son estos verbos que están entre medio, me ayuda a entender mejor el tema del dominio del negocio. Entonces, me aportan valor, aquellas que son necesarias, ¿ya? Entonces, eso es un poco el espíritu, ¿ya? Ahora, como respondiendo a la pregunta de la compañera, el libro puede haber sido escrito por un autor, y yo podría decir como libro fue escrito por autor, y igual lo voy a poder interpretar, ¿ya? Y todavía no tiene mucho sentido el tema de cómo se lee, todavía no tiene mucho impacto, pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces, y ahora va a empezar a tener sentido el cómo se lee, porque esta es la parte donde se pone como un poquito más enredado el tema del modelo de dominio, y esta es la parte que genera más confusión. Entonces, dijimos que lo que es la asociación, vamos a hablar de roles, que son los extremos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nosotros dijimos que el autor escribe un libro. Los roles sería el autor y el libro, porque son los extremos de la relación que se establece, ¿ya? Entonces, y cada rol vamos a decir que tiene una multiplicidad, que tendría que ser la cardinalidad. Entonces, dice cuántas instancias de la clase A pueden estar asociadas a instancias de la clase B. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, yo puedo decir que una instancia de autor puede escribir muchos libros, ¿cierto? Porque un autor puede tener muchos libros. Y ahí yo establezco como, una instancia de autor puede tener muchos libros. ¿Ya? Y ahí estoy escribiendo un concepto de multiplicidad. Estoy diciendo cuántas instancias de la clase A, autor, pueden estar asociadas a la clase B, libro. ¿De acuerdo? Entonces, ojo también que la multiplicidad, dice, está pensada en un momento particular, ¿ya? Nosotros en este momento hay que pensar, y esto es general, cuando nosotros hacemos el software, tenemos que pensar que nosotros estamos haciendo el software como para cierto lapso de tiempo que va a vivir. Nosotros tenemos que establecer ciertas limitantes, ¿ya? No podemos pensar, aunque sea típico de los clientes que te van a decir que el sistema tiene que ser flexible, robusto, configurable, que son como las palabras que más aman los clientes, pero en la práctica el software tiene que vivir y va a tener que ciertas limitantes, ¿ya? Y por lo tanto nuestros conceptos están dependiendo de cuánto es el escenario que nosotros estamos considerando. Entonces, quizá en un futuro, quizá alguna relación que sea 1 a 1, que vamos a ver más adelante, en el futuro se pueda transformar muchos a muchos, ¿ya? Pero hay que entender si es que nuestro ámbito de acción va a considerar ese futuro de muchos a muchos o va a estar ahora acotado el 1 a 1. Eso es lo que se refiere.
¿ya? Entonces, porque es muy difícil ponerse en todas las situaciones futuras. Siempre hay algo que nos va a limitar, ya en concepto de análisis, etc. Entonces, algo que es sumamente importante, y todavía no llevo la respuesta de la compañera, pero ya vamos a llegar, que se debe ser sumamente cuidadoso en cómo yo defino estas relaciones. Esta es la parte, yo les decía, como la parte como importante, así, la que hay que tener como atención, así como hacer un poquito más aguja. Porque esto sí que puede tener efectos que pueden ser muy graves de aquí en adelante. En generar un modelo de dominio, si nosotros no identificamos bien los conceptos y sus relaciones, va a pegar de aquí en adelante. Porque si bien no nos dice cómo tengo que programar, sí nos da las bases para cómo voy a programar y cómo voy a construir. Si tengo mal identificados los conceptos, si tengo mal relacionados los conceptos, claramente mi modelo de base de datos relacional quizás no va a salir muy bien, ni tampoco las pantallas, porque mi conceptualización del problema, del contexto en sí, no va a estar muy bien, ¿ya? Y este punto en especial es sumamente complejo. Y le voy a dar un ejemplo así de la vida real. Yo siempre doy como ejemplos que son como así como tristes, pero no es que en realidad este trabajo sea como triste, pero es porque tiene relevancia en el contexto que estamos hablando. Nosotros trabajamos en un sistema y el concepto era un concepto relevante, era la solicitud. Y la solicitud se asociaba a predios. Entonces yo decía, una solicitud, y fue lo que nos decía el cliente, tiene que tener un predio. Entonces nosotros dijimos, una instancia de solicitud va a una instancia de un predio, ¿ya? Pero un predio puede estar asociado a varias solicitudes, ¿ya? Y establecimos esa relación, ese concepto de relación. Y pasó el tiempo, pasaron los meses y pasaron las entregas, y el cliente nos dice, oye, ¿saben qué? A la solicitud no le puedo asociar más de un predio. Entonces dijimos, claro, porque una solicitud puede tener solamente un predio. Y establecimos una relación de una solicitud va a un predio. Entonces dijimos, desde ese mirada es como 1 a 1. Y desde el predio hacia la solicitud es 0 o muchos, porque puede estar presente en una, ninguna o varias solicitudes. Y el cliente dice, ah, sí, no, es así, pero a veces puedo agregar más de una solicitud. Y ese pero a veces nos desarmó no solamente lo construido, ni la base de datos, sino que desarmó un concepto, una relación, una asociación entre conceptos, ¿ya? Y fue, sí, fue desastroso, porque nos cambió el concepto. No es solamente yo ir y cambiar una base de datos o cambiar una pantalla, es como que desarmó parte del concepto con el cual yo identifiqué el contexto completo, ¿ya? ¿Ya? Y fue complicado, y tuvo un efecto muy fuerte. O sea, yo les digo, si bien no me dice cómo voy a construir, esta conceptualización es súper importante de aquí en adelante, ¿ya? Y ahí les doy un ejemplo concreto de cómo te puede afectar, ¿ya? Y puede tener efectos, son fuertes, son importantes. Hay mucho trabajo detrás para poder arreglar eso, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora cómo se escriben. Entonces, nosotros podemos expresar estas relaciones como 1 a muchos, como un rango variable, como un rango acotado, 1, 2, 3, 4 o 5, por ejemplo. Puedo acotarlos, que solamente puede ser 1, puede haber solamente una instancia asociada, o pueden haber 2 instancias asociadas, etc. Va a depender mucho del contexto, pero básicamente podemos dejarlos como acotados o podemos establecer rangos. Y los rangos pueden ser abiertos, 1 o muchos, pueden ser rangos más cerrados, de 0 a 5, ¿ya? Pero va a depender de lo que estamos modelando. Entonces, una relación 1 a 1 es una instancia por cada uno de los roles. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, yo con una entrada puedo acceder a un evento. Entonces yo digo, la entrada permite acceder al evento, ¿ya? Y yo podría haber dicho también, el evento es accedido por una entrada, si lo leo en sentido contrario. Entonces, repito un poco la consulta de la compañera. Si yo digo la entrada, digo que si veo en la entrada y el 1 que termina acá, ¿cómo lo puedo leer? Como que la entrada, ¿cierto?, se asocia a un evento. Y si lo leo desde el punto de vista acá, el evento se asocia a una instancia de entrada. Porque para yo, por entrar al evento necesito una entrada, ¿ya? Y eso es una relación 1 a 1.
¿Se entiende la relación 1 a 1? Me tienen que decir si se entiende o si no se entiende. Sí, profe, Ya. se entiende. Ya, gracias. Porque ahora vamos a ir como aumentando la complejidad. O puede haber una relación que sea 1 a muchos. Entonces, y aquí vamos a empezar a responder la pregunta de la compañera hace un rato atrás. Una relación 1 a muchos significa que si yo lo veo desde la lectura de la relación, el rol de origen puede tener muchas instancias de destino. Y si lo veo desde el sentido contrario, la instancia de destino tiene solamente un rol de origen. Y aquí empieza a tener sentido el cómo se lee. Pero el cómo se lee no tiene que cambiar, es como yo interpreto esto. ¿Ya? Y esta es la parte, eso yo les digo, esta es la parte cuando se puso difícil. No, difícil, no tampoco tan terrible. Un alumno realiza muchas inscripciones, pero cada inscripción corresponde solo a un alumno. Entonces, si yo lo leo desde alumno de inscripción, digo que un alumno, realiza una o muchas inscripciones. ¿Ya? Entonces, como que yo digo que el alumno se va a la inscripción y a la inscripción digo que es uno o muchos. ¿Ya? Entonces, el alumno tiene una o muchas inscripciones. Pero ahora lo vamos a leer al revés. La inscripción es realizada por un alumno. El leerlo así, por eso yo les digo que tienen que tener ojo con esto, el leerlo así podría llevarnos a un error. Nosotros podríamos haber dicho, la inscripción es hecha por un alumno, y quizá yo hubiese podido identificar, decir, una inscripción, un alumno, y la podía haber dejado como 1 a 1. Por eso es que traten de verla siempre, pues, yo como consejo así mío, personal, valga la redundancia, traten de verla en los dos sentidos, porque así les va a poder ver si es que tiene o no tiene sentido lo que están haciendo. ¿Ya? Voy a volver a decir, el alumno tiene una o muchas inscripciones, entonces tiene una o muchas instancias, pues dices, pero si yo la veo al revés, ¿cierto? La instancia de destinos tiene solamente un origen. De todas estas inscripciones, si yo me parara en una inscripción, esta inscripción fue hecha por un alumno. ¿Se entiende? Sí, profe. La compañera que hizo la pregunta, Sí, logro entender la diferencia. O sea, como que por lo que noto es más que nada como la frase que uno podría poner en la relación entre ambas, porque igual si yo o sea, mi pregunta iba más que nada porque, claro, acá se lee de arriba para abajo, sobre decir de alumno a inscripción, ¿cierto? Donde ahí sale realizado, ¿no? claro, como que yo lo leo de arriba para abajo. Si yo lo hiciéramos, no sé, pues, digamos que lo vamos a leer al revés. Entonces, dice, la inscripción es realizada por alumno. Ajá. Pero ahí, o sea, claro, igual tiene sentido. Pero a lo que yo voy, que, por eso digo, es como un consejo, eso puede inducir un error, porque si yo lo leo como la inscripción es realizada por alumno, a lo mejor uno podría cometer el error y pensar que es 1 a 1, por la forma en que se lee. No sé si se entiende ese punto. Porque la forma en que se Claro. lee, la forma en que se lee te da a entender que, y efectivamente sí, como que la inscripción con el alumno es un 1, ¿cierto? Pero si yo lo veo en el sentido Mm. contrario, no es así, pues, porque el alumno podría tener muchas inscripciones. Entonces, leerlo de la forma contraria, si bien es correcto, puede inducir el error de pensar que es una relación 1 a 1. Por eso, siempre estas relaciones en general son como, se enredan harto si uno las lee al revés. No sé si ¿cachai? Que si lo leí al revés, como que resulta un poco confuso. Es más fácil a veces leerlo en una sola dirección que al revés, tal vez, sí. O sea, en este Claro, caso por lo menos se da que leerlo al revés tal vez un poco más engorroso de describir la relación. claro, es como que, claro, si uno lo lee al revés, como que no es tan fácil en poder entender que una relación es como de 1 a muchos. Porque si ustedes se fijan, decir 1 a muchos o muchos a 1 es lo mismo. No cambia la forma en cómo lo estoy leyendo. Pero haberla presentado como muchos a 1 hubiese hecho como que un poquito enredado. Por ejemplo, aquí el copy dice, cada inscripción es realizada por un alumno. Claro. Entonces, cada inscripción es realizada por un alumno. Entonces, una instancia de estas inscripciones es realizada por un alumno. Pero un alumno realiza una o múltiples instancias de inscripción. ¿Ya?
Entonces, por eso la forma en que se lee no va a cambiar la naturaleza de la relación, ¿ya? Da lo mismo si yo lo dibujo al revés o no. Si digo uno a muchos o muchos a uno, sino que lo que pasa es que hace un poquito más engorrosa la lectura. Y ese es el punto. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Sí, no? Sí, profe. Ya. Y finalmente, alguien escribió por acá. Y finalmente vamos a llegar al muchos a muchos. ¿Ya? Entonces dice, un rol de origen tiene múltiples destinos y un destino tiene múltiples orígenes. Entonces yo dije el ejemplo, una compra tiene muchos productos, ¿sí? Porque yo en una compra puedo agregar un producto o puedo agregar muchos productos. Y a su vez, un producto puede estar asociado a una compra o aparecer en muchas compras, ¿ya? Porque está hablando del concepto producto. Entonces, una compra posee uno o muchos productos y el producto puede estar asociado a una o muchas compras, ¿ya? Y eso es como un muchos a muchos, ¿ya? De todas, para mí la más difícil de leer es esta, el una a muchos. Es la que causa mayor, como que causa más duda. No es tan natural leerla como las otras dos. Las otras dos se hace como bien natural poder leerla. Pero el uno a muchos de repente te hace dudar, ¿ya? A mí, por ejemplo, a mí me hace dudar. Entonces, para que vayamos resumiendo un poco lo que son los modelos de dominio. Un modelo de dominio, dice, es una representación gráfica de los conceptos, sus atributos y sus relaciones, ¿ya? Lo que básicamente hemos hablado. Pero más allá de la representación gráfica, más allá de eso, lo que nosotros hicimos cuando fuimos conversando y lo fuimos nombrando, en realidad fuimos identificando conceptos relevantes, atributos relevantes y relaciones relevantes, ¿ya? Eso es lo importante, definimos los conceptos que nos ayudan a poder construir de mejor forma este cuento, ¿ya? Dice, no existen modelos absolutamente malos, o sea, correctos, perdón, o incorrectos. ¿Ya? Y eso es verdad, porque va a depender mucho de la interpretación que nosotros le demos. Por ejemplo, yo quizás como analista empecé a ver cada una de estas situaciones y fue la interpretación que yo le di. Quizás ustedes después le empiezan a dar como una interpretación distinta, ¿ya? Y quizás lo grafiquen de otra forma distinta. Pero va a depender. Ahora, que ustedes lleguen a un modelo distinto, de dominio distinto al mío, no significa que su modelo esté malo, porque el mío esté malo, ¿ya? Solamente que es como que le dimos una interpretación distinta, quizás graficamos los conceptos de forma distinta, las relaciones, los atributos, etc. Pero lo que va a pasar, sí, es que hay algunos modelos que nos van a servir más que otros para trabajar, ¿ya? Y por eso como que la gracia es un poco como ir practicando, sobre todo el tema de esa cardinalidad que hablamos al final, ¿ya? Lo otro importante es que aquí la clave son los conceptos, ¿ya? Lo importante del modelo de dominio es poder identificar conceptos, ¿ya? Más allá de las asociaciones o los atributos. Las asociaciones y los atributos son como complementos, ¿ya? Me ayudan a reforzar la idea de los conceptos. Pero lo mismo, no se asusten si es que por algún ABC motivo ustedes encuentran que hay hartos atributos que son relevantes para el entendimiento, ¿ya? Pues es como puede darse el caso, o sea, se entiende que no son la primera prioridad, pero tampoco hay que asustarse si ocurre lo contrario, ¿ya? Entonces el esfuerzo se concentra en los conceptos que se traducen en las clases, ¿ya? Y como ahí bien decía recién, atributos y asociaciones los voy agregando a medida que me vayan aportando valor al entendimiento que voy haciendo, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto? ¿O queda todo ok? Y vamos a llegar al último punto y con esto terminamos. Vamos a terminar un poquito antes la clase de hoy, ¿ya? Para que no sea muy fuerte el golpe después del visito. Si es que se fijan ustedes aquí abajo, yo dejé un repositorio en GitHub que fue, como decía el compañero al principio de la clase, está hecho con plan UML. Entonces, esto les voy a mostrar después cómo queda en el plan UML, ¿ya? Y nosotros podemos ir escribiendo este modelo de dominio. Entonces, la idea es que vayamos leyendo cómo leyó este modelo de dominio y vayamos como ejemplificando cada una de las cosas que fuimos viendo.
Entonces, lo que yo hice aquí al final fue el modelo de dominio para el tema de la biblioteca, ¿ya? O que en el fondo es como mi negocio, mi contexto son las personas que piden libros prestados a una biblioteca, ¿ya? Y tomé ciertas decisiones en mi modelo de dominio que quizá ustedes puedan cuestionar, que puedan decir que no están bien, y quizá ustedes lleguen a otra interpretación, lo cual es completamente válido. Entonces, ¿qué dije yo? Tengo una biblioteca, y la biblioteca yo la identifico como que tiene un nombre, y tiene un teléfono, y tiene un email. Entonces, básicamente dije que la biblioteca la conceptualicé como el concepto, y sus atributos fueron nombre, teléfono e email, que para mí son relevantes. Identifiqué un concepto llamado libro, que dije que tiene un título, un año y un género asociado. También identifiqué el concepto autor, que tiene un nombre, ¿ya? Identifiqué un concepto usuario, que tiene root, teléfono y correo electrónico. Identifiqué los conceptos préstamo, que tiene fecha de inicio, fecha de término y un estado. Y el concepto multa, que tiene una fecha y un monto, ¿ya? Esos fueron los conceptos que yo identifiqué. Ahora vamos a empezar a ver cuáles son las relaciones y cómo las vamos a ir leyendo. Entonces yo dije, vamos a partir con el libro y el autor. Yo digo que un autor, que aparece aquí abajo, puede escribir uno o muchos libros, ¿cierto? El autor no le puse, por ejemplo, que tú dices 0. ¿Por qué? Porque en la práctica, si el autor no ha escrito ningún libro, todavía no ha llegado a ser autor. Por lo tanto, para ser considerado como concepto de autor, debería escribir al menos uno o más de uno. Por lo tanto, la cardinalidad de autor a libro es de uno a muchos. Y desde parte acá del libro, digo, fue escrito por un autor, y digo que es 0 o muchos. ¿Y por qué dije que era 0 o muchos? Porque dije a lo mejor el libro es anónimo y no tiene autor. Por lo tanto, no existiría la relación. Por eso aquí aparece un 0. O hay libros que fue escrito por más de una persona, por ejemplo, cuando son como colaborativos, y varias personas son los autores de un libro, entonces podría ser muchos. O podría ser uno, que está dentro del rango. Podría ser 2, 3, etc. Y por eso que mi relación dice uno o varios libros fueron escritos por 0 o más autores. ¿Ya? Y así fue como yo establecí la relación de autor al libro. Entonces, dije, el libro fue escrito por autor, o yo podría hacerlo al revés. El autor escribió libro. Pero si se fijan que si lo hago al revés, queda un poquito más confuso la relación de uno a muchos. No es incorrecto, pero lo hace un poco más confuso. Por eso yo tiendo a hacerlo de la forma contraria. Y eso también, mi consejo es como que traten de leer las relaciones de las dos formas, ¿ya? Generalmente uno separa una instancia. Una instancia del libro puede que no tenga autor, si es anónimo, puede que tenga un autor o varios autores. Si me paro en la instancia de autor, digo que el autor puede haber escrito uno o varios libros, ¿ya? Y esa es la forma en cómo tienen que leer. Acostúmbrense a leerlo de esa forma. Les va a ayudar harto a entender, a interpretarlo. Luego dije la relación entre biblioteca y libro. Entonces, en mi caso dije que tengo una biblioteca, y la biblioteca almacena uno o varios libros, ¿ya? ¿Por qué no 0? Porque si la biblioteca no tuviese libros, para mí no sería biblioteca, ¿ya? Entonces me dijo, al menos tenía que tener uno, ¿ya? Entonces, por eso dice, la biblioteca almacena uno o varios libros. Ahora, si yo voy desde el libro hacia arriba, el libro se guarda en una biblioteca, ¿ya? Por eso ahí yo justifico la cardinalidad. Entonces, para que usted lea la cardinalidad, siempre fíjense en el origen y el destino. Entonces, la biblioteca llega al libro y la cardinalidad es uno a muchos. Y el libro llega a la biblioteca y la cardinalidad es 1. ¿Ya? Después vamos viendo cómo se escribe como por código, ¿ya? Ahora dije, tengo el usuario. Entonces, un usuario realiza 0 o múltiples préstamos. Porque a lo mejor yo me inscribí en la biblioteca, pero nunca pedí un libro. O yo soy una persona que va harto a la biblioteca y realizo muchos préstamos. Solicito muchos préstamos. Entonces, un usuario realiza 0 o muchos préstamos. Y lo vamos a leer de la forma contraria. El préstamo es realizado por un usuario, ¿ya? Y ahí justifico también la cardinalidad que le escribí. Vamos a ver el usuario con las multas. Lo mismo. Un usuario puede que no tenga multas, 0, puede que tenga una, puede que tenga 2, puede que tenga muchas. Puede ser 0 o muchas, ¿ya? Parémonos desde el punto de vista de la multa. La multa
se asocia a un usuario. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿O no se entiende? Ya. Se Yo entiende, ahora profe. digo, ya, gracias. Y ahora, el préstamo, ¿cierto? Digo, el préstamo se conforma de uno o más libros. ¿Ya? Entonces yo dije, el préstamo contiene uno o más libros porque yo podría pedir uno o podría pedir más de un libro. Y el libro, ahora lo vamos a de forma contraria, el libro puede estar asociado a ninguno, a uno o a varios préstamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede que el libro nadie nunca lo pidió, o por otro lado un libro muy solicitado y se asocia a varios préstamos. ¿Ya? Entonces, de esta forma, yo conceptualicé lo que vendría a ser como mi dominio de negocio, que era el préstamo de libros en una biblioteca. Entonces, es probable, o es muy probable, que ustedes lo vean de otra forma y lo traten de reflejar de otra forma. Y quizá identifiquen los conceptos o relaciones distintas a las que yo identifiqué. Lo cual no hace que esté malo ni el que ustedes escribieron, el que yo escribí, solamente que son distintos y habría que ver quizás en la práctica cuál es que no es más útil para trabajar de aquí en adelante. Lo que sí me es importante es que les haya quedado claro el tema de la carnalidad y cómo se lee. ¿Ah? Ya, ese punto sí que me es importante que ustedes lo hayan podido tener clarito. La parte de la carnalidad les quedó clara. ¿Se entiende, por ejemplo, en este modelo de dominio? ¿Podrían leerlo sin problema? Ya, aquí alguien dice, ya la compañera dice, profe, sería más válido poner que de biblioteca a libro la carnalidad sea cero muchos en el caso de que recién se crea una biblioteca. Sí, podría ser, y ahí parten como el tema de las consideraciones que cada uno de nosotros pueda tener. Por ejemplo, el lapso de tiempo que tú consideras es como desde el inicio del tiempo, por decirlo así, desde que creé la biblioteca. Entonces, desde que creé la biblioteca en adelante, puede que cuando la creé no tuviese libro. ¿Ya? Y es válido, y es un supuesto sumamente válido. En mi caso, quizás yo dije, no, la biblioteca tiene que partir teniendo al menos un libro, si no, no es biblioteca. A lo mejor eso va a tener efectos. Por ejemplo, ¿qué efectos podrían tener? ¿Qué efectos podría tener, por ejemplo, quizás cuando lo tradujamos a un modelo, no sé, de base de datos, a lo mejor tú no vas a tener una restricción que yo se voy a tener en mi sistema. Y eso va a tener efectos. Pero los dos hicimos una interpretación que igual de válida de cómo debería ser el modelamiento. Y eso también es como un poco la gracia yo encuentro de esto, lo valioso que es, que por ejemplo tú y yo hicimos como interpretaciones distintas de un concepto y de la relación de dos conceptos. Y ambos son sumamente válidos. Y la gracia sería que quizá en un equipo de trabajo más amplio, estas dos visiones tuviesen que conversarse, ver los pros y los contras y podríamos ver en realidad cuál es como la relación entre estos conceptos. Pero sí, es una buena interpretación. Alexander, para leerlo siempre es de uno del primer elemento a la cardinalidad del otro elemento. La idea sería como leer como decía, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Eso es como lo que es. No es que sea siempre bueno leerlo del uno hacia el otro elemento, no es que sea como se tiene que leer. Es lo que yo más o menos les sugiero como para que sea más fácil de comprender. ¿Ya? Voy a ver el elemento, por ejemplo, usuario y multa, ¿ya? Como para responder esa pregunta. Solamente digo, yo usuario puedo tener 0, una o muchas multas, ¿cierto? El leerlo desde el punto contrario de la multa puede ayudar a entender como un error. Por ejemplo, una multa se asocia a un usuario. Una instancia de multa se asocia a un usuario. Por eso que tenemos como que en la relación, el uno está al lado del usuario, por decirlo así. Pero desde el punto de vista de la multa, está el cero o muchos. ¿Por qué? Porque la instancia usuario puede que no tenga ninguna asociación con una instancia de multa, puede que tenga una asociación con una instancia de multa o puede que tenga con múltiples instancias de multa. ¿Ya? El tema es que mi consejo es como que si yo lo leo al revés, me puede resultar un poco complejo. Pero al menos a mí me resulta complejo, puede que a ustedes no les resulte complejo, pero a mí yo me enredo. Sí, voy súper honesto. Soy súper honesto en este punto.
A mí leerlo al revés me enreda un poco, porque en realidad si te fijas, el cero muchos dice que hay múltiples instancias que se asocian al usuario, ¿ya? Pero no significa que la relación sea uno a uno, y puede llevar el error de pensar que la relación es uno a uno. No sé si se entiende el por qué los leo así, o por qué sugiero leerlo así. Alexander que hizo la pregunta, no sé si le logré responder. Alexander. Siempre se lee desde uno al otro elemento. O sea, sí, o sea, las relaciones se establecen entre la conexión de dos elementos. Ah, sí, claro. O sea, yo me paro generalmente en la que tiene el uno cuando lo identifico porque me es más fácil de leer. Lo puedo leer al revés. Por ejemplo, acá, eh, la multa fue realizada a un usuario. ¿Ya? Esa es como la idea, pero a lo que yo voy que, claro, como tú dices, es como que es un poquito difícil de leer porque si yo hubiese puesto la multa se asocia a usuario, me esconde un poco me podría ser como difícil de interpretar la cardinalidad. Esa es la idea. Por ejemplo, entre libro y autor. Ya, entre libro y autor, el libro fue escrito por un autor, ¿ya? Y el autor puede escribir uno o más libros, ¿ya? Y aquí como que se complementan, por eso es la gracia de ver a los dos lados, porque a lo mejor yo me puedo como, ¿cómo se llama la palabra? Me puedo como enredar un poco, porque si digo, el libro fue escrito por un autor, podría pensar que es uno a uno. O yo digo, no, el libro puede ser escrito por más de un autor. Entonces de uno a muchos. Pero si yo la veo en el sentido contrario, el autor también puede escribir uno o más libros. Entonces ahí me aumenta un poco el tema de la cardinalidad, ¿ya? Entonces, por eso yo les sugiero leerlo siempre de un lado, porque simplemente las relaciones son bidireccionales. Si la leen en un solo sentido, pueden estar identificando una cardinalidad que no es, ¿ya? Se pone siempre, la flechita no se pone siempre en realidad, la flechita que aquí aparece, que hay pregunta, en realidad la flechita está más que nada como para facilitar el tema de la lectura. La puse como para que fuera más fácil de leer, ¿ya? Si leemos desde préstamo a usuario, decimos un préstamo está asociado a un usuario, por ejemplo, en el libro autor, un libro fue escrito por un cero o más autores. Sí, es la forma, ya, ahora entendí la pregunta, ¿verdad? Es como la forma de leerlo. Me refiero a decir siempre es un autor y no cero o más autores. Ya, es que es un poco de cómo se interpreta o cómo uno lo podría leer. Por ejemplo, el libro, claro, está raro decir cero autores, pero el libro puede que no tenga asociado ninguna instancia de autor, puede que tenga asociado una instancia de autor o múltiples instancias de autor, porque en el fondo son instancias las que relacionan. Y quizás son igual de raro lo que dije ahora, pero es como la interpretación que se tiene que tener detrás, ¿ya? Por ejemplo, yo no puedo decir, el usuario posee cero multas, es como decir que no posee multas. Entonces, el usuario podría tener multas, podría tener una multa, muchas multas o ninguna multa, ¿ya? El libro podría ser anónimo, podría tener un autor, podría tener muchos autores. Le voy dando como la significancia del contexto donde estamos parados. Esa es como la idea. Ahora sí, como quizá yo lo leo de forma un poco rara, pero claro, o ningún autor. Claro, ser autor se refiere a que es anónimo y no hay ningún autor. Claro, esa es como la interpretación que iba. Entonces, el libro puede que no tenga autor, tenga un autor o tenga múltiples autores. Puede ser a cero, ¿ya? La lectura tiene que ser acorde, y por eso la gracia del modelo del dominio es que me sea de utilidad o me ayude a comprender el contexto del negocio, ¿ya? No lo sé. Ya, yo me guío por la presentación como oficial, ¿ya? La que el PDF, y lo que yo hago es como complementarla con un poco más de ejemplos. Si se fijan, los contenidos son los mismos. Pero igual dejé mi correo, acá está mi correo, y si alguno de ustedes la necesita, yo se las puedo enviar, ¿ya? No tengo problema en eso.
¿ya? Pero el contenido es el mismo, solo que voy como complementando con algunos ejemplos como para que ayuden la dinámica de la clase. Esa es como la idea. Pero ese es mi correo electrónico por si alguien tiene alguna eh, duda al respecto o requiere que le envíe el material si es que por algún motivo no lo tiene disponible. ¿Ya? Bien. Ahora quisiera aprovechar estos últimos minutos eh, para compartir. Aquí está, no sé si pueden ver el cómo yo tengo como un editor de texto acá, ¿ya? Aquí aparece. Entonces, como una forma de que yo fui escribiendo, con lo que dijo el compañero al principio de la clase, el plan UML, es una forma que yo tengo para poder escribir distintas formas de diagramas y modelos. En este caso es una forma de poder escribir el diagrama del modelo de dominio. ¿Ya? Y yo utilicé un complemento no sé si alguno de ustedes ha utilizado el Visual Studio Code. Igual es como, a mí no me gustaba, nunca lo había usado, pero ahora lo empecé a utilizar y me gusta. Es como, bueno. Entonces, lo que hace esta herramienta es como que ustedes van escribiendo el modelamiento y eso se va reflejando luego en una imagen. ¿Ya? Entonces, si se fijan, tiene una forma de escribir las clases, los conceptos que identifiqué en mi diagrama, tienen la clase autor, libro, biblioteca. Cada una de ellas tienen sus respectivos atributos, que son los que identifiqué que están en el diagrama. Y tiene una parte al final donde yo voy estableciendo, o yo le escribí al final, donde se van estableciendo las relaciones entre los elementos y voy indicando la cardinalidad. Entonces dice, la biblioteca, que era uno, en mi caso, tiene uno o varios libros. ¿Ya? El libro tiene uno o varios libros, tienen ninguno, uno o más autores. Un usuario tiene ninguna o más préstamos, un usuario tiene uno, un usuario tiene ninguna o más multas, y bueno, aquí suena un poco raro, cero, ninguno o muchos préstamos tienen uno o más libros asociados. ¿Ya? Pero es una forma como bien interesante de poder ir graficando y poder ir obteniendo el diagrama. Y alguna de las gracias que tiene es que con algunos complementos, no sé si se fijan, pero se va actualizando la imagen a medida que la vamos escribiendo. ¿Ya? Y no sé si fijaron, pero la gracia que tiene es como que va actualizando el tiro los diagramas asociados. Y también es una buena forma de poder leerlo sin tener ninguna diagramación asociada. Y es fácil de lectura. Están claramente identificadas las clases y las relaciones entre ellas. Se identifican las clases, los atributos y las relaciones. Entonces, lo que yo hice, si me dejan dar unos minutitos, eh, para compartirles, eso también quedó disponible. Lo dejé disponible en una parte. A ver si... disculpen ya, no sé si pueden ver. Ya, lo dejé comiteado en un repositorio, que es modelo de dominio, que está el enlace también. Aquí está como la herramienta que utilizaron, la que indicó el compañero, y la ayuda que yo seguí para poder instalarlo, el contexto un poco de lo que yo quise graficar en mi modelo de dominio, y está el código del modelo para generar el modelo de dominio, si es que ustedes quisieran utilizar quizás la misma herramienta, o quisieran leerlo de alguna forma sin tener que recurrir al diagrama, que también da una idea súper clara de cómo se establecen las relaciones, que son las que se escriben acá. ¿Ya? Así que eso también lo dejé en un repo si ustedes quisieran tener acceso a revisarlo. Y dentro del repositorio está también la imagen que utilizamos en la clase, que es la que se generó. ¿Ya? Entonces yo también lo voy a dejar disponible en el aula y si alguien no tiene acceso al aula del curso, me manda un correo y también le puedo compartir esta dirección si es que quisieran verlo o si quisieran instalar herramientas, etc. Y eso, no sé si hay alguna duda, algún comentario.
Sí, tengo que subir todas estas cosas al aula del curso. Se me había olvidado. Sí, esa es la dirección. Y ahí está el ejemplo del plano ML, lo pueden descargar, lo pueden leer, y si está la herramienta que yo utilicé, si ustedes quisieran realizar los diagramas, y quizás también le ayude un poquito para sus propios desarrollos, si es que quieren practicar algo. Es una buena forma de poder ir analizando los conceptos de los dominios de negocio. Y eso, yo voy a subir esta información al aula en un ratito más, y también el video de la clase, y bueno, les voy a dejar el enlace como siempre sé. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario que tengan al respecto. Si no, dejamos la clase hasta aquí. Ya, pues. Entonces vamos a dejar la clase hasta aquí. Y voy a ir subiendo la información a medida que la requieren. Ahí está mi correo electrónico, si es que alguno tiene alguna duda, algún comentario que quiera enviarme, y le respondo por el mismo medio. ¿Ya? Y eso, así que estén bien, cuídense, y estamos en contacto por cualquier cosa. Chao, profe. ¿Ya? Chao, profe, que le vaya bien. Igual, Profe. chao. Chao, profe. Chao, profe. Chao.